Chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es explicar todo el ejercicio, ¿sí? Completo, eh, donde vamos a poder ahora sí hallar los máximos y los mínimos y puntos de inflexión mediante la derivada. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos esta función, que es una función polinómica, ¿sí? Y al ser una función polinómica, cualquier valor de x que nosotros pensemos, ¿sí? Va a tener un valor de y correspondiente, ¿sí? No hay un denominador que no pueda ser 0, no hay una raíz que no pueda tener el 0 dentro de la raíz, y tampoco hay un logaritmo donde el argumento no pueda ser 0 o menor a 0, ¿sí? Entonces, como no se da ninguna de estas posibilidades, tenemos que el dominio son todos los reales. O sea, cualquier valor dentro de los reales va a tener una imagen en Y. La imagen la vamos a sacar una vez que tengamos el gráfico. Para sacar las raíces, recuerden, lo que uno hace es igualar a 0 y factorizar el polinomio. O sea que nos queda x al cuadrado y x menos 3. Entonces, para que esto sea 0, o x es 0, o x menos 3 es 0. Y si x menos 3 es 0, x es 3. Entonces, veamos que tenemos estas dos raíces y que en este caso es una raíz doble. ¿Por qué? Porque es de x al cuadrado, ¿sí? O sea, es 2 veces 0. Y a las raíces dobles la función rebota, ¿sí? Entonces vamos a poner dentro de las raíces el 0 y vamos a escribir que rebota ahí, si ponemos una R de que rebota, y el 3, y en el 3 fíjense que es una raíz simple, si es una única vez 3, con lo cual este gráfico va a tener dos posibilidades: o rebotar en el 0 y traspasar de esta manera, o, lo marco con otro color, rebotar en el 0 y traspasar desde arriba, ¿sí? O sea, son las dos posibilidades que tenemos para esta función. Ya sabemos, de alguna manera, cuáles son los posibles gráficos de la función. Entonces, en el 3 dijimos que traspasa. Y lo escribimos ahí. Bueno, la ordenada del origen. La ordenada del origen es la función en 0. Si reemplazamos por 0, nos queda 0, porque 0 al cubo es 0, menos 3 por 0, nos queda 0. O sea que la ordenada del origen es 0. Y es bastante lógico por lo que veíamos acá, que sabíamos que iba a pasar por 0. Bueno, ahora vamos a máximos, mínimos, puntos de inflexión. Entonces, para buscar un máximo, lo que hacemos, máximo o mínimo, lo que hacemos es buscar la primer derivada, ¿sí? Y cuando esa primer derivada es igual a 0, se supone que hay un máximo o un mínimo. Entonces empezamos por eso. Derivamos la función. La función h derivada es 3x al cuadrado menos 6x, ¿sí? Y ahora la vamos a igualar a 0. Y para saber cuáles son los valores, factorizamos 3x y tenemos x menos 2. Perdón, x menos 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los valores para los máximos y los mínimos, por un lado tenemos a un valor, un punto que va a ser el 0, algo, y el otro que va a ser el punto 2, algo, ¿no es cierto? Porque para que esto me dé 0, o x es 0 acá, o x es 2, ¿sí? Bueno, ahora, para buscar los y de cada uno de estos puntos, tenemos que reemplazar en h. Entonces, si hacemos h de 0, como ya vimos, nos daba 0. Y si hacemos h de 2, tenemos 2 al cubo que nos da 8, menos 3 por 2 al cuadrado, que es 4. Así que tenemos 8 menos 4, que nos da menos 8 menos 12, que nos da menos 4. O sea, la función en 2 da menos 4. Bien, muy bien. Entonces, sabemos que los posibles valores son
El 0, 0 ya sabemos que es un valor y después puede ser que sea este, el 2 menos 4, ¿sí? Es nuestro valor mínimo. Así que esta parte de acá ya la podemos descartar. Sabemos que nos va a dar algo así la función, como la celeste que tenemos marcada acá. Ahora, lo que vamos a hacer es confirmarlo a esto con la segunda derivada. La segunda derivada, ¿sí? Que nos estaría dando, fíjense, si esta es la primera derivada, la segunda derivada es 6x menos 6, ¿sí? Cuando reemplazamos la segunda derivada con el 0, nos da menos 6, o sea, nos da un valor negativo. Si nos da un valor negativo, eso significa que tenemos una pendiente negativa, ¿sí? Y si tenemos, tenemos una concavidad negativa. Concavidad negativa, disculpen. Y si tenemos una concavidad negativa, en ese momento eso es un punto máximo. O sea que tenemos el máximo en 0, 0. Acá el 0, 0 es máximo. ¿Sí? Por otro lado, cuando reemplazamos la segunda derivada en 2, nos queda 6 por 2, 12, 12 menos 6, 6. Un valor mayor a 0, o sea, nos queda concavidad positiva en ese momento. Concavidad positiva. Y eso nos da un punto mínimo. ¿Sí? Entonces un mínimo en 2 menos 4, que por otro lado confirma lo que ya habíamos dicho en el gráfico. Bien, y lo que nos estaría faltando ahora es sacar cuál es el punto de inflexión, o sea, en qué momento la concavidad de una y de otra cambia. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos esta función y en un momento esta concavidad que está negativa pasa a ser positiva. Hay que ver cuál es el punto. Entonces, para sacar cuál es el punto de inflexión, lo que hacemos es hallar la segunda derivada e igualarla a 0. Esa 6x menos 6 que teníamos, lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces tenemos ahí igual a 0. Entonces tenemos que 6x es igual a 6, x es igual a 1. Entonces en el punto de coordenada 1, y ahora reemplazando en el h por 1, nos fijamos cuál es la coordenada y. Acuérdense que cuando reemplazamos en el h, o sea, en la función original, 1 al cubo nos da 1, menos 3 por 1 que nos da 3, nos queda menos 2. Entonces, en el punto 1 menos 2 tenemos el punto de inflexión. 1 menos 2. Bueno, para poder completar todo lo que sigue, lo que vamos a hacer es hacer el gráfico, ¿sí? Buscando algunos puntos más y vamos a estar listos para poder completar todo lo que queda del cuadro. Bueno, esto ya lo vimos ahí. Muy bien. Muy bien, ahí seguimos entonces. Vamos a poner primero los valores que tenemos. Tenemos como raíces al 0 y al 3. Tenemos como un valor máximo al 0. Entonces a este 0 que ya habíamos puesto le ponemos que es un máximo. ¿Sí? Vamos a marcar todo en el gráfico. Que es un mínimo en el 2 menos 4. Entonces en el 2 menos 4 acá tenemos un mínimo. ¿Sí? Por otro lado tenemos un punto de inflexión. El punto de inflexión está en el 1 menos 2. Lo marcamos y escribimos que es un punto de inflexión. Vamos a marcar todo esto, ¿sí? Porque justamente como están viendo por primera vez estos temas, vamos a marcarlos y les voy a pedir que ustedes siempre también lo marquen. Bueno, entonces, ya nosotros sabemos que esto es esta función
tenía estos puntos. Ahora, es muy importante cómo los marcamos. Porque a algunos se le puede ocurrir decir, bueno, yo uno esto así y así, ¿sí? Pero ustedes saben que esto así y así no es, ¿sí? Lo que sabemos es que en un máximo hay concavidad negativa. O sea, tenemos que saber que acá vamos a hacerle esta forma, ¿sí? Y esta forma la vamos a hacer hasta el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en el punto de inflexión cambia la concavidad. Esto les tiene que hacer acordar a trigonometría, cuando la función coseno o la función seno cambiaba de concavidad, ¿sí? Entonces, ¡trin!, cambia de concavidad. Ahora, lo que vamos a hacer es buscar valores a izquierda y a derecha de los puntos máximos y mínimos, y con esos valores, más lo que ya sabemos de que viene con concavidad negativa y con concavidad positiva, vamos a poder completar este cuadro. Entonces, lo que les pido es que busquen, por ejemplo, valores como el -1, el -0,5, el 0,5, ¿sí? Tenemos ahí el 1, tenemos el 1,5 también para buscar, y vamos a buscar también al 3,5, ¿sí? Y si es necesario, buscan algunos más. ¿Cómo van a hacer eso? Con el ANS de la calculadora. Van a ir poniendo los valores, ¿sí?, en la calculadora y van a ir sacando estos. Bueno, entonces les pido que pongan pausa y los busquen realmente para poder ver a ver si les sale bien esto, ¿sí? Porque si no, después justamente en los gráficos es donde tienen las mayores dificultades. Hagan eso y después vemos a ver cómo les queda. Estos puntos, ¿sí?, fíjense si tienen los mismos que yo, vamos a ir graficando. Tenemos al -1, -4. Entonces, -1, -4. Allá, -1, -4. Al -0,5, -0,9. ¿Sí? Casi -1. Al 0,0, que era justamente la raíz y valor máximo además. Al 0,5 menos 0,6. Al 0,5 menos 0,6. Al 1,5 menos 3,4. 3,4. Bien. Al 3,5, 6,1. Al 3,5, 6,1. Que sería este que está acá. ¿Sí? Teníamos marcados el máximo. Era este, lo voy a marcar con otro color. El máximo, que era este. El punto de inflexión, que era el 2 menos 4. Estaba, perdón, este es el mínimo 2 menos 4. El punto de inflexión, que era el 1 menos 2. ¿Sí? Y el 3 era una raíz. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con todos estos puntos? Que la función tiene concavidad, en el máximo la función tiene concavidad negativa, o sea que esto va a tener concavidad negativa, ¿sí?, hasta el punto de inflexión. O sea, yo vengo con concavidad negativa hasta el punto de inflexión y ahí cambia a ser positiva, ¿sí? Entonces me tiene que quedar con concavidad positiva. Esto es importante, ¿sí? Bien, esto les recomiendo que usen un lápiz negro para hacerlo, así pueden borrar en la medida que tengan algo para borrar, ¿no es cierto? El lápiz negro flojito. Entonces, partimos del máximo, le damos la concavidad negativa, ¿no? Y para el otro lado lo mismo. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de inflexión. Fíjense que no es exactamente igual de los dos lados. Bueno, y luego seguimos con concavidad positiva
hasta ese punto que marcamos allá arriba. ¿Sí? Bueno, y con esto vamos a poder decir cuál es nuestra imagen, ¿no? Esta función, si bien yo la grafiqué hasta ahí, sigue infinitamente, ¿sí? O sea, valores negativos van a dar cada vez más negativos y valores positivos van a dar valores cada vez más positivos, o sea, más grandes. O sea que la imagen son todos los reales. ¿Es par? No, porque la función en 1 y en menos 1 no es igual y tampoco es opuesta, o sea, tampoco f de 1 me da igual a menos f de menos 1, ¿sí? O sea que no se da ni a par, ni es par, ni es impar. Entonces, no. ¿Es inyectiva? ¿Distintos valores del dominio tienen distintas imágenes? Y no, pues ya teniendo dos raíces quiere decir que hay dos valores que tienen la misma imagen que 0, ¿sí? Y en realidad en todos estos puntos acá tenemos un mismo valor el que tiene varias, o sea, la misma imagen acá en el menos 2, ¿sí? Así que no inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque el codominio coincide con el conjunto de imagen que son los reales, sí. Pero si como ya no es inyectiva, no es sobreyectiva. ¿Y va a tener asíntotas? No, porque las funciones que van a tener asíntotas son las funciones que se llaman racionales, o sea, las que tenemos un denominador, ¿sí? En este caso, las funciones polinómicas no van a tener asíntotos, así que ya pueden adelantar siempre que tengan una función polinómica, ¿sí? Que no van a tener asíntotos. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido. Nos veremos entonces en otro video.